Bueno, pues estamos de vuelta en este apartado de innovación. Hemos dicho que era un programa hídrico, que se lo íbamos a dedicar en exclusiva hídrico, pero también tenemos que hablar sobre los proyectos que hay en la Universidad de Almería, que gracias a estos proyectos pues se sigue investigando el presente y el futuro del sector agroalimentario y de este subsector que tanto nos importa, que es el hídrico. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues exactamente, hoy nos toca hablar un poquito de los proyectos que vienen, de las nuevas tecnologías, de qué veremos poquito a poco, cada vez más integrándose en los invernaderos almerienses, y veremos de qué herramientas puede servirse el agricultor para hacer cada día una agricultura más sostenible. Y para eso tenemos con nosotros a nuestro invitado, que es Juan Reca, catedrático de la Universidad de Almería en el área de hidráulica de la UAL. Buenas noches, Juan. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo buenas estás? noches, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. Pues coméntanos un poquito tu trayectoria en la universidad para la gente que no te conozca. Y ya me has dicho que llevas bastante tiempo. Sí, llevo bastante tiempo, desde el año 1995 en la universidad y bueno, pues pertenezco al área de ingeniería hidráulica, soy catedrático de ingeniería hidráulica de la universidad. Bueno, actualmente también soy director del Centro de Investigación CIEIN Vital, que es el Centro de Agroalimentación de la Universidad de Almería. Y bueno, básicamente en mi área de conocimiento de ingeniería hidráulica, pues yo me dedico fundamentalmente a la investigación relacionada con el tema de agua, ¿no? Con el manejo de agua en la agricultura, con la optimización de los sistemas de riego, etcétera, ¿no? Claro, hablando de eso un poquito, porque queremos saber un poquito los proyectos que van a venir, que estáis sacando en la Universidad de Almería, y tengo aquí apuntados unos cuantos que son muy interesantes, sobre todo para el agua desalada de riego. Right Sauce, DC4Crop, C4Crop. Sí, efectivamente, eso se trata de un conjunto de una serie de proyectos de investigación que son proyectos de investigación financiados en convocatorias europeas, como por ejemplo el DC-Crop, y también en diferentes convocatorias nacionales. Por ejemplo, Reto Investigación. El último que estamos realizando es C4Crop, se llama C4Crop. Y en este proyecto, básicamente, toda esta línea de proyectos, lo que estamos haciendo es el manejo óptimo del agua desalada en la agricultura. El agua desalada es un recurso que es fundamental para Almería por el problema de escasez de agua que padecemos, y que, bueno, gracias a este agua desalada tenemos una fuente pues prácticamente inagotable de agua de calidad. Y esto pues obviamente pues soluciona en gran medida todo el problema de escasez y déficit hídrico que tenemos. Pero también el agua desalada pues tiene sus grandes ventajas, como digo, una fuente ilimitada, una fuente de agua de calidad, pero también tiene algunos inconvenientes, como son el coste, el mayor coste del agua, coste de la fertirrigación, porque hay que añadir los diferentes nutrientes de la que el agua desalada carece. Y entonces, en nuestro proyecto de investigación lo que estamos intentando es buscar ese equilibrio, ese manejo óptimo entre el agua desalada y el agua convencional, el agua de pozo. Nosotros apostamos por un uso conjunto de ambos recursos, ¿vale? El agua desalada puede permitir, diríamos, y tiene unas ventajas también de carácter medioambiental fundamentales, porque nos puede permitir recuperar los acuíferos, como por ejemplo el acuífero del campo de Dalías, que está bastante sobreexplotado. Pues entonces disminuir esas extracciones y usar agua de mejor calidad para riego, que duda cabe que a la larga va a mejorar la calidad del acuífero. Y entonces en nuestro proyecto de investigación lo que estamos es viendo cómo hacer ese manejo óptimo de agua desalada, esas mezclas de agua desalada, agua convencional, de manera que podamos reducir el coste del agua desalada y también reducir los costes asociados a la fertirrigación. Efectivamente, porque para el agricultor sabemos que muchos de ellos ya lo hacen. Hemos visto que el agua desalada pues tiene un coste bastante alto y muchas veces pues no se lo pueden permitir, y entonces utilizan agua de estos pozos. ¿Qué diferencia habría con los proyectos que vosotros estáis utilizando? Sí, bueno, básicamente lo que nosotros, efectivamente, el uso de ambos recursos ya se está haciendo en la zona de Níjar. Los agricultores normalmente tienen dos tomas de agua, una toma procedente del acuífero y normalmente otra toma, o un pozo particular, o una toma que le suministra agua al agua desalada y el agua del acuífero. Y entonces, pues, básicamente es una situación que ya se está aplicando. La idea que nosotros tenemos es desarrollar investigación que permita optimizar ese manejo, que permita encontrar
las mezclas óptimas en función de las calidades de agua de cada agricultor, la estrategia óptima de fertirrigación para aplicar justo los fertilizantes que sean necesarios, evitar, por tanto, pues pérdidas de agua por escorrentía, evitar por filtración profunda, evitar pérdidas de nutrientes y de fertilizantes y reducir, pues como decimos, la contaminación del acuífero. Es decir, la idea es optimizar ese manejo de agua para conseguir máxima producción, reducir costes y eliminar en la medida de lo posible o reducir el impacto ambiental del riego. Claro, porque muchas veces hemos visto cómo el agricultor al final lo que intenta hacer con este agua es paliar un poco el déficit hídrico que le causa el propio cultivo, o sea, cubrir las necesidades en agua, pero lo que no tiene tanto en cuenta es la variación de nutrientes que hay utilizando un agua como otro. Y si podemos darle estas herramientas, bueno, sobre todo recomendaciones como queréis hacer vosotros, para el agricultor yo creo que son cosas muy muy útiles para utilizar, sobre todo como está también el precio de los fertilizantes, como para estar derrochándolos y contaminando. Sí, realmente en este proyecto, aparte diríamos de los ensayos experimentales que estamos desarrollando en la finca Gualanecov, en la finca de la universidad, pues también nuestra idea es desarrollar modelos de simulación, modelos de optimización que permitan hacer estas recomendaciones automáticamente al agricultor, es decir, que el agricultor no tenga que preocuparse de cómo manejar esas mezclas de agua, ese uso de agua, sino que hay una herramienta que le permite, que le dé las recomendaciones necesarias para hacer un uso racional de los recursos hídricos. Vamos, yo creo que el agricultor estará deseando que poquito a poco se le vaya diciendo qué agua utilizar, en qué cantidad y sobre todo reduciendo ese aporte de nutrientes. Fernando, sé que estás deseando hacer... Sí, es complicado todo para el agricultor pues transformar esa parte del agua. ¿Cómo sería el sistema para los que nos están viendo de trabajar con esas diferentes aguas? Bueno, básicamente, por ejemplo, en la zona del campo de Níjar, allí existe un sistema de gestión de agua que es lo que se ha venido en llamar agua a la carta. Entonces el agricultor en principio lo tiene, entre comillas, fácil porque dispone de estas 2 tomas de agua y puede de alguna manera hacer la mezcla en la medida que sea lo mejor para sus cultivos. El problema que se puede presentar es que es una decisión que recae en el agricultor. Las condiciones óptimas de manejo del agua difieren según el tipo de cultivo, según la calidad del agua convencional, por ejemplo, el agua de pozo que tenga. Es decir, que entendemos que es necesario desarrollar estas herramientas en las que nosotros estamos trabajando para que esa mezcla se haga de forma racional y no de forma, diríamos, subjetiva o basado en la propia experiencia del agricultor. O sea, sería como un pequeño software. Sí, en principio nosotros hemos desarrollado software, un programa que permite optimizar eso y hacer esas recomendaciones. Ahora mismo seguimos trabajando en esos modelos y de cara al futuro incluso nos planteamos la posibilidad de que esto se pueda hacer de forma automática y que se pueda incorporar incluso a los sistemas de fertirrigación, a los sistemas de control automático del riego, para que de alguna manera también sirva de apoyo y se pueda hacer de forma automática y el agricultor se pueda liberar de esas decisiones. Totalmente, si fuese automático, vemos como cada vez más cada vez más escuchamos la preocupación que hay por la sostenibilidad, por el no derroche, que no se contamine. Es algo obvio que si se puede hacer de una manera automática, el agricultor va a estar mucho más que contento con todo este tipo de actuaciones. Pero hablando un poquito también de sostenibilidad, sé que también estáis trabajando en temas de huella hídrica, huella de carbono, con un proyecto que se llama Deja Huella. Sí, efectivamente. ¿Nos puedes comentar? Este es un proyecto que está dentro de una convocatoria UAL Transfiere de la universidad del año pasado y es un proyecto que lo hacemos en colaboración con la Fundación Miguel García Sánchez, que pertenece al Grupo La Caña. Sí. Y básicamente ahí lo que nos estamos planteando es desarrollar una herramienta informática mediante la cual el agricultor, mediante sus propios dispositivos móviles, pues una tablet, un móvil, pueda introducir los datos necesarios para cálculo de huella hídrica y huella de carbono y recibir automáticamente los datos, los resultados de la huella hídrica y huella de carbono de su cultivo o de su explotación. Y pretendemos que al final toda esta información se pueda almacenar en
en una base de datos centralizada que nos permita pues, hacer estudios de huella hídrica, huella de carbono, tanto para diferentes tipos de cultivos, diferentes agricultores, etcétera, ¿no? Es decir, para poder interpretar y mejorar y hacer recomendaciones de cómo mejorar esa huella hídrica y huella de carbono. Claro, y además que sean cada vez los más precisos posible, porque muchas veces hablamos de esta huella de carbono, de esta huella hídrica, y son estimaciones que se hacen por parámetros que más o menos ya se tienen, pero si lo hacemos con sensores y cada vez somos más precisos, podremos decirle a los supermercados sobre todo, esto es lo que estamos consumiendo nosotros en agua en momentos de crisis incluso para producir 1 kilo de tomate, y que vean la diferencia que hay con otras zonas de España y de Europa para producir cualquier otro tipo de alimento. Tienes totalmente razón, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente muchas veces la huella hídrica, huella de carbono se calcula mediante una serie de estimaciones, pero realmente para hacerlo de forma precisa y para que estos resultados sean realmente útiles, yo creo que tenemos que hacerlo en función de datos reales, de consumos reales y de información que además es conveniente que luego esté contrastada por una serie de sensores en campo, y esto un poco entronca con el otro proyecto que también tenemos con esta misma fundación que se llama Ápices, en el cual lo que nos planteamos es la digitalización del sector. Queremos desarrollar desplegar una red inalámbrica con tecnología LoRa en la zona de Granada, de la costa de Granada y costa de Almería, y utilizando esa infraestructura de comunicación inalámbrica, pues pretendemos instalar sensores en fincas, y que esos sensores pues, nos den información que sea útil pues, para el manejo del agua, para cálculo de las necesidades de riego, para asesorar al agricultor y, en definitiva, información que luego también podamos utilizar para afinar ya estos cálculos de huella hídrica y huella de carbono que realmente respondan al uso real que está haciendo el agricultor de los recursos. No todo el mundo usa los recursos con igual eficiencia, y yo creo que, en principio, esta metodología va a permitir pues, calcular huella hídrica y huella de carbono individualizada para cada agricultor, para cada tipo de cultivo, etcétera. Y ya digo, y comparando unos agricultores con otros, pues mejorar pues, todas las estrategias de manejo del cultivo pues, para reducir estos huella hídrica y huella de carbono de la explotación. Totalmente. Además, cuanto más parámetros tengamos realistas, sobre todo, y precisos, muchas veces podremos acometer otro tipo de soluciones, como puede ser el agua regenerada, el agua recirculada, que muchas veces no sabemos exactamente qué momento utilizarla o la calidad que tiene, y directamente qué se queda en nuestro suelo, qué no se queda. Con todo este tipo de tecnología es cierto que podremos tomar otro tipo de decisiones y poder hacer otro tipo de actuaciones dentro de nuestro invernadero. Sí, totalmente. La idea de todo este sistema al final es que se puedan aplicar riego de forma racional, reducir pérdidas de agua y evitar la posible contaminación de agua subterránea. O sea, usar los recursos de forma racional, lo más racional posible. Pues Juan, la verdad que solo me queda darte las gracias por haber estado con nosotros en la sección de innovación, contando todos los proyectos que veremos dentro de poco en el campo almeriense. Y la verdad que invitarte a que te quedes con nosotros en el debate agrícola que tenemos adelante, porque sé que Fernando tiene preparado un tema que va a ser apasionante. Agua regenerada, agua desalada, aguas de pozo, situación de Huelva, situación por la que pasó también las salinas de Cabo de Gata. Juan Luis, muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta sección de innovación. Nos vemos en el debate agrícola. A vosotros. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, volvemos ahora en nuestro debate agrícola.